Hola, bienvenidos nuevamente a la Ruta del Progreso Educativo. Este es el entrenamiento para la prueba Saber 11 Inglés. Vamos a iniciar entonces con la secuencia número 2 y espero que estén todos bien atentos a cada una de las instrucciones que vamos a dar en esta secuencia. Saben muy bien que está dividida en varios momentos y el primero es motivación. En esta parte vamos a dedicarle tiempo a explorar, como lo hicimos la vez pasada, algunos aspectos relacionados con tu aprendizaje. Y tenemos una lista de palabras como la primera actividad, donde debes descubrir qué debes hacer. Ahí aparece una instrucción: write the words of the list in the correct column. ¿Qué debes hacer con esta actividad? ¿Qué vas a hacer con esas palabras? Recuerda que no debes utilizar diccionario y te voy a dar un tiempo para que logres saber qué hacer. Cada vez que veas esta señal, detienes el video y después sigues trabajando. Hallarás la respuesta. Pues bien, vamos a ver de qué se trata todo esto. List of words es una lista de palabras, como te decía, y debes ubicarla cada una en una de las columnas a las que pertenece. Ten en cuenta que cada palabra la debes haber ubicado. Todas las palabras. Por ejemplo, tenemos la palabra camera, puede ir en film, o la palabra soil debe ir en environment. ¿Por qué van ahí? Si descubriste por qué, no hay problema. Pero si tienes problemas con esto, entonces debes enfocarte principalmente en el vocabulario de todas estas palabras y tratar de aprendértelas todas. Pasemos ahora a la siguiente parte de esta motivación. Tenemos también una instrucción, dice choose the correct word from the brackets and complete this text. Tenemos una lectura, tenemos que escoger entre dos palabras, como vemos aquí. Para eso te voy a dar un tiempo, lo mismo que el anterior. Cuando ves esta señal, ya sabes lo que tienes que hacer. Vas a detener el video, responde y luego tomarás nota de cuáles son tus dificultades. Bien, vamos a ver cómo respondiste. En la primera nos menciona el nombre de una persona. Paul Robertson was born in New Jersey. Debemos escoger antes del año entre in y on. ¿Cuál escogiste tú? La respuesta la están viendo en la pantalla. Seguimos. En la siguiente, la respuesta entre a or y the es. Muy bien. La siguiente, observa en la pantalla, toma nota. La respuesta es when. En la número 4. La número 5, went, que viene siendo el pasado del verbo go. Is. La penúltima, he got it. He got it back. Y finalmente, listen. ¿Tuviste inconvenientes? Toma nota. Recuerda que debes despejar todas tus dudas
al final de la secuencia, o si no se te despejan, debes seguir investigando en aquellos que tienen problemas. El siguiente momento es avance. Aquí te cooperaremos con algunos conceptos fundamentales. Si notas, tenemos dos palabras, a y la otra es an. Se le llama artículo indefinido. Aunque ves dos, en realidad el significado es el mismo. No varía su traducción. Tanto a como an traducen un o una, dependiendo del contexto. De seguro te has preguntado cuándo utilizo a y cuándo utilizo an. Bueno, esa excelente pregunta sí tiene respuesta. Concéntrate en el primer ejemplo. She is an architect. She's an architect. La palabra architect ¿comienza con vocal o con consonante? Sí, comienza con vocal. Ahora compara con el siguiente ejemplo. He's a doctor. ¿Con qué comienza la palabra doctor? ¿Con vocal o con consonante? ¿Notaste? Comienza con consonante. Entonces, ¿cuándo usas an? Pues bien, cuando la siguiente palabra comienza con vocal. Y cuando comienza con consonante utilizas a. Observa, analiza y escucha los siguientes dos ejemplos. My grandfather was a teacher. A teacher. My cousin is an accountant. An accountant. ¿Quieres saber si comprendiste? Realiza la siguiente actividad. Repasa lo que te he dicho. Ten en cuenta que todo esto no tiene que ver con la escritura, sino con la manera como pronunciamos. Como encuentras una vocal, pues lógicamente no vas a hacer un sonido como cuando decimos my cousin is a accountant. No es fluido. La N hace que sea más fluido. An accountant. Si deseas, devuelve el video hasta donde comienza esta explicación. Toma apuntes y lánzate a escribir la palabra que necesitas en cada una de las oraciones que te mostramos aquí. Ahora vas a detener el video y vas a responder en un momento. Entonces sabrás la respuesta. Entonces, ¿cuál será la respuesta para cada una de estas oraciones? Bien, tenemos en la primera, his. Si empieza con vocal, ¿sí recuerdas? And, he's an actor. An actor. Si decimos a, diría a actor. No es fluido. Jane is an engineer. An engineer. Comienza con vocal. Si lo hiciste así, vamos bien. My nephew is an art teacher. An art teacher. Frank is a taxi driver. Comienza con consonante. A taxi driver. Y la última, que es Pete is, allí mismo también va a mechanical engineer, porque empieza con una consonante. Si lo hiciste así, excelente. Este es un buen trabajo. ¿Vas comprendiendo? Esta regla
aplica aunque no estés hablando o escribiendo de empleos. Por ejemplo, there is an apple. Palabra apple empieza con vocal y ahí viene an. O también cuando decimos this is a big dog. Big dog, big, empieza con una consonante. Siguiendo con esto del avance, entramos ahora a los verbos regulares e irregulares. El pasado simple y el pasado participio de los verbos regulares se nota cuando terminan en D o en ED, como vemos en esta tabla. Pasado simple y pasado participio. Y los verbos irregulares, pues no siguen la regla. No siguen la regla del ED o el D al final. Más bien, como vemos aquí en esta tabla, see, hit, tell y wake tienen diferentes formas en el pasado simple y el pasado participio. Te voy a dar unas pistas para que sepas cómo identificar algunos grupos de verbos. Por ejemplo, tenemos los que siguen la misma forma tanto para el pasado participio como para el pasado. Hit en rojo es el pasado simple y hit en morado es el pasado participio. Pero en cambio hay otros que son iguales pero solamente en el pasado y en el pasado participio. Cambian solamente allí. Otro grupo es el que termina en como woke y woken, que vienen del verbo wake. Fíjate en esta tabla, analízalo, busca más información acerca de esto, busca una tabla de verbos irregulares y vas a agruparlos tal como te lo acabo de mostrar ahora. Así podrás practicar como con este ejercicio. Tenemos aquí un diálogo, tienes que encontrar qué palabras van aquí. Te voy a dar tiempo para ello. Pues bien, y la respuesta a estas preguntas son: donde dice because I went to the cinema, donde dice the concert viene la palabra was, y la última es didn't. Todos están en pasado. ¿Qué dice allí? Pues busca en el diccionario. Si lo hiciste así, perfecto, no hay ningún problema. Pero recuerda que debes estar seguro o segura de lo que estás aprendiendo. Ahora vamos a ver una tabla donde vas a rellenar, una tabla parecida a la que puedes encontrar de verbos irregulares, y tú vas a hacerlo en el tiempo que te voy a dar. Pues bien, ahora ¿cuál es la respuesta para cada uno de estos espacios? Tenemos was en la primera, sleep, slept, understand, understood, y understood se repite. ¿Sí notas? Lo mismo que slept. Write, wrote, written, y take, took, taken. Pasado simple y pasado participio. Pasemos ahora a una lectura. Vas a leer, vas a analizar las preguntas y después que analices las preguntas que vamos a buscar las respuestas. Te doy tiempo también para ello. Veamos las respuestas. En esta lectura estamos hablando de Simón Bolívar. What was Simón Bolívar's job? La respuesta, ¿dónde estará? En el mismo texto. Es literal. Nótala. Aquí te la estoy mostrando.
vas a encontrar la respuesta en el mismo texto. Lo mismo que para la número 2. Was Simón Bolívar rich? La palabra wealth está hablando de lo mismo que rich. Es un sinónimo. Wealth. Where did Bolívar study? Es la tercera pregunta y la respuesta tiene que ver con un lugar. Ahí estamos mirando el lugar donde él estudió. También tenemos la pregunta número 4 y la respuesta está allí. ¿Ok? Y finalmente, ¿dónde murió? When did Bolívar die? La respuesta la encontraste en el mismo texto. Así que si lo hiciste de esa forma, está muy bien. Aplaudo esa forma de trabajar si lo hiciste tal como te lo estoy mostrando. Si no, pues ya sabes que tienes que escribir tus dificultades y tus fortalezas. En la sustentación vamos a encontrar la parte 3, donde vas a seguir el hilo de una conversación. Por favor, analízalo. Mira que la instrucción aparece en español. Te doy tiempo para que entonces pienses en estas 5 preguntas que tienen 3 opciones. ¿Y cuáles son las respuestas? Bueno, para la primera, que es Sandy was late again, no puede ser finally ni it was nice. La letra A, letter A. La número 2, how have you been? ¿Cómo has estado? Fine. I got up early. La respuesta es la B, es la única que corresponde con so did I. Yo también. Y la número 5, la letra C. Te felicito si lo hiciste así. Pero si no, por favor, analiza. Pasemos en la sustentación a una lectura que de seguro vas a encontrar una sorpresa aquí y te vas a reír si lo entiendes. Te voy a dar tiempo para que entonces analices qué falta en cada una de estas partes de la lectura. Para eso vas a tener que mirar las filas de las 6 a la 13 y escoger entre esas opciones. Te doy tiempo para que lo pienses y lo respondas. Tenemos una lectura donde nos dice, por ejemplo, en la primera parte, en la número 6, a guy was driving when. No puede ser the policeman stopped. La palabra the es un artículo definido y no estamos definiendo exactamente cuál fue el policía. Pues. Es un policía, y tenemos que colocarlo con la expresión porque policeman empieza con una consonante. Así que descartamos la letra C. En el caso de la 7, number 7, tenemos he rolled down his window and said to the officer. Y dijo. No está diciéndolo en el momento. No lo dice siempre. En ese momento lo dijo. Estamos contando, estamos narrando algo. Por eso va en pasado y el pasado del 6 es el de la letra C. En el caso de number 8, lo mismo. I just saw. Miró, vio. ¿Verdad? Y en el caso de el 9, pues allí sí no podemos decir que estamos hablando del pasado porque le está felicitando el policía, dice congratulations. Y le pregunta en ese momento qué es lo que él piensa. What do you think you'll do with this money? Es una expresión que tiene que ver con lo que hará con ese dinero, qué piensa que hará. Entonces se necesita la expresión del auxiliar do.
no did ni don't, que did es el pasado y don't es el pasado participio. En el caso del número 10, the guy, ya lo demás viene en pasado. The guy thought there be. Y the lady who was sitting, estamos hablando de una mujer. Y cuando usamos who es un pronombre relativo en este momento. Dice who was sitting in the passenger seat. Ahí estamos refiriéndonos a esa misma chica. En el 12 estamos hablando en pasado. The guy from the back seat said, I told you guys. En number 13 es la última. ¿Por qué colocamos was? La palabra there, al colocarla con el verbo to be, siempre traduce I. En el caso de there is sería I para cuando estamos hablando del singular y en presente. Pero si lo hubo, si fue, entonces sería was. Cambiamos el verbo to be al pasado y sería there was. Hubo un toque. La siguiente parte es la parte 5, que me gustaría recordarte que siempre que leas esto en la prueba saber, tengas en cuenta que aquí se te va a preguntar de forma literal. Y cada pregunta, por ejemplo la 14, va a ir directico al primer párrafo. Y la 20 va a ir directico al último párrafo. Así que vas en ese orden cuando vayas analizando cada una de las preguntas con sus respuestas. Te doy tiempo para que leas y pienses. Sin diccionario, bien, pasemos entonces a las respuestas. When did African American music begin? La respuesta aquí, ¿cuál será? Pues la letra A. Si vemos A, es it began around 1800s. Y tú al analizar eso en el primer párrafo podrás encontrar la respuesta. La siguiente va después de esa. En la número 15, what have many sons become? Bueno, la letra C es un símbolo de esclavitud y eso lo encontramos allí también en el texto en el mismo orden. Si sigues el orden de la lectura puedes encontrar la respuesta. Por ejemplo, la 16, la respuesta es la C y la palabra farms es un sinónimo de la palabra que encuentras allá. ¿Cuál es la palabra? Quiero que la encuentres tú, me la digas. Puedes colocarla allí también en tu libro. Who developed the ragtime music? Bueno, la letra A es la respuesta. ¿Quiénes son esos? Black performers. Bien, y en el número 18 espero que hayas entendido muy bien la pregunta porque tratan como de engañarte un poco aquí. La respuesta es la B. Recuerda que el siglo XX es en los 1900, el siglo XIX son los 1800. Y la número 19 tiene que ver con un sinónimo. ¿Cuál sería la respuesta? Aquí la respuesta es la B. 20. When did the rock and roll begin? La respuesta es la A. La respuesta de la 20 la encuentras precisamente en el último párrafo, que lo tienes aquí mismo en esta parte. Esta pregunta tiene su respuesta aquí. Léelo para que veas. Y así mismo puedes encontrar la respuesta siempre en la parte 5, porque es literal. De esta misma forma como lo hiciste ahora. Tienes tiempo ahora para pensar en qué debes mejorar. ¿En qué fallaste? Vamos a entrar a la interacción, pero antes necesitamos ver tus fortalezas y dificultades. De seguro te ha ido bien en muchas cosas, pero también tienes debilidades. ¿Cuál de esas cosas son fortalezas? ¿Cuáles son debilidades? ¿Cuáles has ido mejorando? ¿Lograste superar algo en esta secuencia? Pues escríbelo, tenlo en cuenta. Algo que te va a servir para analizar lo que hiciste es esta parte de la interacción. Por favor, analiza muy bien, hace el ejercicio, contesta las preguntas que aparecen aquí a conciencia, por favor, y de esta forma sabrás si verdaderamente necesitas trabajar en algo más, que de seguro lo vas a hacer. Si lo vas a hacer, pues
busca información, ponte en contacto con los tutores y de esta forma podrás tener tu feedback, tu retroalimentación para poder seguir mejorando. Sin embargo, también está el poner de tu parte, que tú sigas investigando en aquellas cosas en las que te encuentras mal, que tú sepas exactamente qué es lo que vas a preguntar, por qué necesitas mejorar en tal cosa, en qué necesitas mejorar, qué es lo que te hace falta según lo que encontraste en esta parte. Aquí encontramos entonces algunas respuestas de lo que tú querías y las demás las buscas tú. Finalmente encontrarás la pregunta que debes seguir mejorando y lógicamente necesitas buscar más información, y aquí te dejo para que analices cada una de estas páginas, haga los ejercicios y puedas seguir superándote. Bien, nos veremos entonces en otro video.